Y es la región asturiana, y es la región asturiana, rica en bellos horizontes, rica en bellos horizontes, y su gente es noble y sana, y es cuna de grandes hombres. Si yo volviera a nacer, y en cualquier lugar de España, quisiera volver a ser de la región asturiana, y asturiano per el mundo. Camines con tu morriña, conserva tu amor profundo, y a esta noble tierrina Josefina Argüelles, los intérpretes de la tonada asturiana conocen sobradamente tu vida musical, pero convenía en estos momentos recordarla un poco, tus primeros éxitos, tus primeras apariciones dentro de la música asturiana. Bueno, tú sabes que hace bastantes años que canto, que estoy cantando con la canción asturiana, porque es una cosa de las que me priva a mí el cantar Asturias. Y yo sé que ahora en cualquier fiesta que voy a cantar se recuerdan de aquellas primeras canciones que yo canté cuando quedé campeona. Y en otros concursos así que participé. No son muchos los primeros premios que he llevado, porque no participé en muchos, pero en los que participé siempre llevé el primer puesto. Y siempre la gente recuerda mucho aquellas canciones tan típicas como Los corales que me diste, La golondrina, que me dieron a mí mucho éxito. Y yo veo que la gente recuerda eso es porque todavía se acuerdan de aquellos años que pasaron. Josefina, ¿y esos seguidores de la música asturiana a los que estamos haciendo referencia, prefieren las canciones de siempre o quieren algo nuevo, alguna innovación dentro de la canción asturiana, aunque sencillamente sea pues cambiarle el texto a una melodía de siempre? Bueno, la gente le gusta mucho las canciones antiguas porque son canciones muy maravillosas que había grabadas de antes. Entonces la gente todavía tira mucho hacia que cantes Carretera Coyoto, por ponerte un ejemplo, canciones así muy bonitas que había. Pero cuando sacas una letra buena, una letra bonita, aunque tengamos siempre que poner la música que está grabada ya, porque esa es la desgracia nuestra, pero si tiene una buena, no sé, una melodía preciosa, que caiga tanto, entonces también te aplauden muchísimo, les gusta, y dice, pues ya se sale siempre de cantar lo mismo, ¿eh? Y entonces la gente, lo ves que le emociona. Pero entre esas canciones, si metes una de las antiguas también, les encanta muchísimo. Josefina, estamos en un paisaje de nieve, estamos sin embargo en el mes de mayo, y dentro de 4 días prácticamente es el verano. El verano es la época en la que los cantantes, los intérpretes de la canción asturiana, pues tienen muchas posibilidades de actuar. Ya hay un programa elaborado, preparado, con vistas a este verano que está ya próximo. Pues yo sí, gracias a Dios, tengo ya bastantes contratos con cara al verano, a las fiestas. Porque lo que tú dices son las fiestas los que nos sacan muchísimo a cantar.
Y yo no me puedo quejar, tengo ya bastantes contratos para todo el verano, que incluso pensaba ir de vacaciones en agosto y me parece que me lo fastidiaron. Pero bueno, hay que aprovechar. ¿Qué remedio? Gracias, Josefina. Este ha sido nuestro tiempo de hoy, que hemos dedicado a dos mujeres que en su distinta faceta defienden y luchan por el mantenimiento de nuestro folclore. La voz de Josefina Argüelles y la gaita de Belén Arbolella. Con ellas les decimos hasta el próximo miércoles. Contigo, 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 galán, contigo. Contigo la Magdalena. Contigo la Magdalena. Y a los mártires de cuna. Y a los mártires de Lena. Y a San Cosme y San Damián. Y a San Cosme y San Damián. Venimos muy confiados. Venimos muy confiados. Los romeros que olivan.